Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Unidad Federal. Todas las semanas, como lo venimos diciendo, cargadísima de información. Y cuando digo cargadísima de información, primero, algo que está vinculado con el escenario nacional, pero que tuvo relevancia a nivel internacional, fue el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Este intento de magnicidio, a todas luces, está demostrando que un grupo que se llama la Banda de los Copitos, ya le podemos dar nombre, intentó y venía planificando cometer algún tipo de atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Y digo cometer algún tipo de atentado porque se vieron imágenes donde la famosa pistola, a través de la tarjeta SIM de Fernando Sabac Montiel, y ahí estamos viendo las imágenes, él ya había practicado el tema de cómo operar la misma. Las teorías que al día de hoy se dirimen, primero se dirimían si él no sabía tirar. Entonces se pudo ver a través de la propia tarjeta SIM que él sí sabía utilizar el arma. Se decía también que era una pistola de juguete. Se pudo saber y todos los medios lo están ratificando, salvo las redes que hablan de la teoría del autoatentado. Los medios que no simpatizan con el gobierno y los que simpatizan hablarán más, hablarán menos, pero hay un común denominador que hubo un intento, o un atentado, hubo un intento de matar a la vicepresidenta de la Nación. Entonces, una de las teorías que parece que tiene más fuerza es que en ese escenario, donde el cordón que protegía a la vicepresidenta de la Nación era el cordón de los militantes que pertenecen a la Cámpora, que fueron los mismos los que lo golpearon, lo separaron, le patearon el arma y pisaron el arma. Ese es un poco lo que se puede ver hasta ahora. ¿Por qué digo un poco? Porque en la Policía de Seguridad Aeroportuaria están muchos de los militantes esperando a ser convocados para declarar. Hay muchísima gente que quiere declarar, que incluso hasta el día de hoy, como a la jueza Capuchetti no le aporta más elementos porque sabe por dónde ir, no obstante a saber por dónde ir, hay muchas cuestiones que resultan sugestivas. Pregunta que te hago. Vive en un monoambiente, Fernando Sabac Montiel tenía otra propiedad que alquilaba, vive en un monoambiente donde estaba todo tirado y tuvieron que hacer 2 veces un allanamiento. Esto fue hace 2 días. Por segunda vez un allanamiento, o sea, lo que no viste en un monoambiente, no que fuiste una gran mansión, bueno, me faltó revisar con mayor profundidad la habitación número 5, no, era un monoambiente. Y por segunda vez vuelven a hacer un allanamiento. Esto habla o no de la pericia que pueda tener en todas las causas. Si quieren ustedes le pueden sumar la causa de Nisman y demás. La pericia, las desprolijidades que pueda tener tanto el accionar de la Fuerza de Seguridad como la celeridad del Poder Judicial. Ahora, volviendo a la teoría de las teorías que pudieron haber sido las vinculantes al intento de magnicidio, que se haya puesto nervioso y que, bueno, disparó el arma. Últimamente apareció un testigo que dijo que intentó por segunda vez cargar el arma y se la arrojaron al piso. Bueno, esto quedará por verse. Sí, lo que pudieron comprobar los peritos es que se gatilló la misma. Bueno, ¿qué pasó ahí? Al día siguiente, 3 personas, ahí lo estamos viendo, menos a Fernando Sabac Montiel. Estaba detenido Fernando Sabac Montiel y esta señorita, Brenda Uliarte, que se hace llamar Ámbar, a ver si lo podemos maximizar, ahí tenemos a Brenda Uliarte, ahí está la chica que está a la derecha. Fíjense, tenía una gorrita que le tapaba el color del cabello. ¿Por qué? Porque había 2 tipos de color de cabello. En el atentado tenía un color y a posteriori del atentado otro color, pero cuando salió en los medios de comunicación se tapó. Y acá esta foto, y ahí a ver si ahora podemos ver bien la foto. Acá estamos viendo primero a Brenda Uliarte, 23 años. El chico que está al lado es Gabriel Nicolás Carrizo. Gabriel Nicolás Carrizo, tienen que escuchar, señores, las declaraciones que hizo en Telefe.
Un chico de 30 años que no estuvo en los medios de comunicación y que le diga al conductor del programa en la hora de mayor audiencia, esto no es lo que pautamos para hacer esta nota. O sea, ya tenía guionado cómo era la pauta para hacer la nota con Telefe. Imagínense que si hay algo, como mínimo, hay algo de organización. Algo de organización que sabe cómo entablar una relación con los medios. Relación con los medios que Sabac Montiel, que Brenda Uriarte venían con el tema de los copitos, que ellos necesitaban para poder vivir los copitos. Pero este chico, y volvemos a verlo a Gabriel Nicolás Carrizo, Gabriel Nicolás Carrizo era el que en la nota periodística decía, yo le presté dinero a ellos para que puedan trabajar y no vivan de los planes sociales, porque es necesario trabajar y no vivir de arriba de un plan social. Este era el argumento. Ahora, uno de los que está dentro del grupo, que figura ahí en la foto, es una persona, ahora yo le voy a dar en instantes el nombre, que tenía un trabajo en relación de dependencia en el Instituto Moyano, ¿sí? En el Hospital Moyano. Por lo tanto, tira por la borda el concepto, bueno, que realmente eran unos emprendedores que querían trabajar y no recurrir a los planes. No, tenía trabajo, aportes, cargas sociales, un salario correspondiente a personal, digo, porque esto, bajo el secreto de sumario, está en el juzgado bajo la calidad de maestranza o la categoría de maestranza. Bueno, ahí tenemos estas tres personas, Fernando Sabac Montiel, Brenda Uriarte, Cristian, lo tenemos ahí a Gabriel Carrizo, a Gabriel Nicolás Carrizo, y que de alguna manera están marcando que venían realizando tareas previas, tareas de inteligencia, para realizar este atentado. ¿Cuáles son los interrogantes que nos quedan? Si ellos querían inmortalizarse como un grupo joven, que sean 5, 6 o 7, o realmente algún servicio de inteligencia inorgánico le haya prestado o no información o facilitado el camino. También resulta paradójico el alquiler de una habitación que hizo una vecina de Cristina Fernández de Kirchner, que le permitió ingreso, no a estos, pero a uno de los chicos que integraba este grupito que estaban dentro de una agrupación que se tipificaba como revolucionaria, ¿no es cierto? Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Había organización dentro de este esquema. Después, ¿qué es lo que va a suceder en los próximos días? Y bueno, esto va a ir marcando la cancha hasta dónde llega la investigación. Una investigación que ha tenido, en algunos casos, un camino sinuoso, en otros casos ha tenido claridad. Todos los medios de comunicación hay un común denominador. El común denominador de todos los medios, venían planificando hacer un ataque. Lo dicen todos los medios, porque sus periodistas leen los expedientes, ven las pruebas y hay una semiplena prueba que es eso. ¿Hasta dónde puede llegar? Es lo que nos queda como interrogante. Pero ahora vamos al escenario político. Yo te pregunto a vos, ¿esto hizo que se achique la grieta? Seguro que la respuesta es no. La grieta como mínimo se mantuvo, si es que no se agrandó. Y digo, como mínimo se mantuvo, y si es que no se agrandó, porque hubo una misa donde fue tipificado por un sector de la política como un acto político. Vimos a un sacerdote que pide, un obispo que pidió autorización al obispo y que pide disculpas por las características que ha tenido la misma. O sea, no fue a esa misa ningún dirigente de la oposición. Y por otro lado, algunos dirigentes de la oposición que ni siquiera se han pronunciado sobre el intento de magnicidio que hicieron con la vicepresidenta de la Nación. Ahí estamos viendo las imágenes de la misa, a ver si lo podemos ver como final, y ahí lo tenemos, ¿sí? Está Eduardo Duhalde, el presidente de la Nación, Guado de Pedro, Cecilia Moró, bueno, presidente de la Cámara de Diputados, pero por ejemplo, si estaba el vicepresidente que corresponde a la oposición, hubiera marcado de alguna manera en una misa una
intención en conjunto por parte del gobierno y la oposición. Ahí lo tenemos a Alberto Fernández y ahora si volvemos acá a piso. Alberto Fernández en una entrevista que hizo a un medio en el exterior terminó diciendo, el próximo era yo. No quiero adelantarlo acá porque hay secreto del sumario, pero es información que llegó a los periodistas, que uno que ha visto la información, donde, y ahora Gabriel Nicolás Carrizo, la misma noche que detuvieron a Sabac Montiel, puso, Alberto, te vas a tener que cuidar porque el próximo vas a ser vos. Ya en estos días ustedes van a ver que esto lo pudieron capturar. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, bueno, este chico, ¿hasta dónde había una capacidad o una inteligencia previa y hasta dónde fue un tonto por haber publicado eso? Bueno, ¿qué pasó? Que esa noche en las redes sociales, los que no simpatizan con el gobierno, muchos han dicho, bueno, qué mala puntería que tuvieron. Bueno, se prestó Gabriel Nicolás Carrizo, que integra la banda de los Copitos, que es el que dice que financiaba a los Copitos, que es el que estuvo en las movilizaciones o escraches contra Sergio Massa, que es el que estuvo con un intento de agresión al colega periodista Lautaro Maulín. Ese es Gabriel Nicolás Carrizo, que escribió a la noche ese estado, diciendo que Alberto se tiene que cuidar porque el próximo puede ser él. Y había otro estado en la cual decía que ha demostrado que el gobierno es vulnerable en la custodia. Realmente todo esto está marcando, como les dije anteriormente, que la jueza Capuchetti, vamos a tener novedades estos días, si va a haber más personas que van a ser detenidas. Bueno, ahora sí, como esto forma parte del escenario político de una grieta que se agrandó, la pregunta que nos hacemos si el gobierno y la oposición, con esto que ocurrió, digo gobierno y oposición y el gobierno, con esto que ocurrió, si realmente ambos siguen la agenda de la gente. Yo te pregunto a vos, la agenda, obviamente que es muy impactante ver disparar un arma a 20 centímetros de la cabeza de la vicepresidenta. Igual de impactante sería con cualquier dirigente político, con la presidenta de la Cámara de Diputados, con el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, con Fernando de la Rúa, realmente impactante en cualquier contexto esta imagen. Primero hago estos comentarios para salir de la grieta, porque también se habló los intentos que hubo con respecto a Raúl Alfonsín. Ahora, todo esto hace que tanto la oposición y el gobierno estén descolocados con la agenda diaria de la gente. Y la agenda diaria de la gente, uno de los temas es, ¿qué pasa con la inflación? Vamos a tener esta semana el número exacto de la inflación del mes de agosto, pero, a ver, yo le digo lo que, ya le anticipo, las consultoras están adelantando un 6,3% a un 7%. Número altísimo, número que va a marcar una inflación interanual por encima del 76%, que, continuando los próximos meses, puede llegar a fin de año hasta el 100%. O sea, ya llegar a los 3 dígitos. Y esta es la agenda de la gente. En la agenda de la gente, lo que pasó la primera semana, el mes de septiembre, que los alimentos aumentaron. En la agenda de la gente, lo que pasó, que el mes pasado, más allá del indicador promedio que del INDEC, los alimentos siguieron aumentando. En la agenda de la gente, lo que va a pasar es que hay un problema serio para algunos, cuando les llegue la nueva factura de servicios públicos, aumento de los combustibles, aumento del transporte y salarios e ingresos de los trabajadores que van por detrás de la inflación. Cuando los salarios van por detrás de la inflación, obviamente hay sectores que se favorecen. Cuando los ingresos van detrás por inflación, hay sectores que se favorecen. Esto lo podemos, si quieren, profundizar en otro momento, pero me parece importante para este programa que revisemos el tema de la gira de Sergio Massa. Y cuando hablamos de la gira de Sergio Massa, la primera reflexión, a ver si lo tenemos, la primera reflexión es Martín Guzmán si realmente no estaba como mínimo inflado.
¿Y a qué voy con esto? Martín Guzmán sabíamos que la micro no la conocía, que el mostrador de un kiosco no lo conoce, que el mostrador de un supermercado no lo conocía. Sí conocía o tenía contactos con algunos referentes económicos a nivel internacional. Pero a ver si podemos ver el viaje de Sergio Massa por Estados Unidos, donde se reunió con empresarios. Se reunió con los referentes número 1 del sector energético, del litio, del sector de la minería, para de alguna manera establecer un paso de acá en adelante, que no va a ser solamente para este gobierno, sino para los futuros gobiernos. Ahí tenemos la foto de Sergio Massa con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, donde, ya que vemos la foto, le comento la síntesis. Después vamos a agregar quiénes más lo recibieron, lo cual es una señal política muy fuerte y nos lleva a nosotros a preguntarnos si realmente un ministro de Economía tiene que ser un técnico o tiene que ser un político con mucho conocimiento de economía acompañado por un técnico. ¿Y por qué digo esto? La recepción de Kristalina Georgieva, que estuvo previo, no sé si tenemos las imágenes, cuando lo recibió Janet Yellen, ¿sí? Sería la secretaria del Tesoro, la tenemos ahí, 80 años. Su marido fue Premio Nobel de Economía. No recibe, generalmente, no es de estilo recibir a nadie. Entonces, tienen un organismo técnico, el Fondo Monetario Internacional, que va a revisar las cuentas y demás, y un país que políticamente tiene decisión mayoritaria y poder de veto, que es Estados Unidos. Fue la razón por la cual Mauricio Macri, en contra de los técnicos del Fondo Monetario Internacional, consiguió préstamos que técnicamente no le tendrían que haber dado. ¿Sí? Con esto no quiero decir que le van a facilitar nada el camino a Sergio Massa, ni que le van a liberar dólares para que haga lo que quiera, no. No quiero decir eso, pero sin embargo hay un mensaje político cuando lo reciben a Sergio Massa, y esto a los que lo han criticado no es blef. A cualquiera no han recibido Janet Yellen, ministra de Economía o secretaria del Tesoro, porque David Lipton era el número 2. De manual y de protocolo era que David Lipton iba a recibir a Sergio Massa. Y si seguimos con las señales, tenemos una señal también que es muy positiva en el exterior y también en la política nacional, si lo tenemos ahí cuando vemos las imágenes que también estuvo presente junto a Marco Lavagna, a ver si tenemos, junto a Gabriel Rubinstein, ¿sí? Silvina Batakis. La tenemos ahí, a ver si lo podemos ver en el final. Y esto de alguna manera, ahí lo vemos bien a la derecha, Gabriel Rubinstein, Silvina Batakis detrás, la única dama, de espalda lo tenemos a Marco Lavagna, y acá entregando las credenciales para ingresar a Sergio Chodos, que es el que articula la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué digo que no es un dato menor? Porque apenas asumió Sergio Massa, dijo y había comentado que iban a viajar con Silvina Batakis. Señal política muy importante, como diciéndole a Estados Unidos, mira, nosotros tuvimos que hacer unos acomodamientos políticos, pero Silvina Batakis es presidenta del Banco Nación, integra el directorio del Banco Nación, integra parte del equipo económico que vino a hablar con ustedes y yo también vengo a hablar. Indiscutiblemente, Sergio Massa lo que está mostrando es una bajada de línea política, acompañado y rodeado de un montón de técnicos. Y esto no es un dato menor para hablar con el Fondo Monetario Internacional. Y ahora vamos de lleno a los temas del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, bueno, dice, a ver, mostrame los papeles. Estoy graficando, estoy exteriorizando. Mostrame a ver qué hiciste. ¿Hiciste los deberes o no hiciste los deberes? Y entonces Sergio Massa dice, voy a respetar la meta de déficit fiscal. Primer punto, déficit fiscal. Segundo punto, emisión monetaria, que acá vamos a abrir un paréntesis con emisión monetaria, respetar la emisión monetaria. Y el tercer elemento, el más complicado, es acumular dólares en las reservas del Banco Central. Bueno, en lo cual Sergio Massa vino a plantear que nos iban a modificar los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. No obstante, había que ser buena letra, porque ustedes saben que en este esquema de relación con el Fondo Monetario Internacional está el financiamiento otorgado. ¿De qué manera? Donde se paga una cuota de la deuda contraída por el gobierno anterior y le vuelven a girar el dinero como préstamo. O sea, hay un débito y un crédito de la misma moneda, 4.000 millones de dólares. No es un dato menor, ¿para qué?
para no caer en default. Bueno, ahora, esto sería para asumir los compromisos del pago de deuda contraídas en la gestión anterior por Mauricio Macri. Ahora, tiene que ir acumulando reservas. Hasta el día de ayer y el día de hoy mismo, el gobierno pudo seguir comprando dólares, cantidades pequeñas, cuando estuvo varios meses vendiendo dólares para poder contener el tipo de cambio. En definitiva, este es el desafío más importante por parte de Sergio Massa, donde les vuelvo a sintetizar el sector del litio, el sector energético, obviamente dentro del sector energético estamos hablando de gas y tecnología del conocimiento. Esto es parte de la gira de lo que quiere hacer Sergio Massa. Ahora, Sergio Massa, según la mayoría de los economistas, incluso economistas que han compartido la gestión de cuando fue presidenta Cristina Fernández de Kirchner, me refiero al economista Emanuel Álvarez Agis, lo que están planteando tiene una serie de medidas de corto plazo, tácticas y no estratégicas. Bueno, cuando asumió Sergio Massa, dólar a 350, riesgo país que explotaba y borde de hiperinflación y algunos medios de comunicación que decía que que Alberto Fernández no finalizaba su mandato. Asume Sergio Massa con un proceso de negociación, se puso como meta el dólar, no tiene que superar los 300. Esa meta lo logró. Vos me decís, es una meta pobre, sí, pero en un escenario de incendio, el incendio hasta ahora apagó el incendio. Que la situación económica le queda mucha tela para cortar, mucha letra para desarrollar, es indiscutible. Que le falta un plan integrado también es indiscutible. Pero logró apagar el incendio y a tal punto logró apagar el incendio con la tercera meta que le pide el fondo. Pero por más que se lo pide el fondo, es necesario para que no vivamos todos los días con la soga al cuello, que fue recuperar dólares. Y en esta recuperación de dólares implementó el famoso dólar soja. O sea, obviamente un híbrido, y no un híbrido producto del sector agropecuario, sino un híbrido económico-financiero para el sector agropecuario. Un dólar soja donde a los productores agropecuarios, y principalmente el sector oleaginoso, han liquidado el dólar a 200 pesos, solamente durante el mes de septiembre. Está llegando, primero llegó a la hipótesis de mínima que había planteado Sergio Massa, cuestión que no es menor. Cada palabra que dijo fue moderado, y uno que lo ha criticado a Sergio Massa. Asumiendo como ministro fue moderado en sus metas, en sus discursos, dijo que no venía a hacer magia, y cada pauta que fijó de manera moderada se fueron cumpliendo. Insisto, medidas de corto plazo. Bueno, alcanzó esta meta y se prevé llegar a los 5.000 millones de dólares. Algunos dicen que sí, otros dicen que no va a llegar a esta meta de 5.000 millones de dólares de compra, pero de alguna manera estaría teniendo los dólares suficientes como requerimientos hasta fin de año en un proceso donde ya no tiene saldo el sector agrícola para liquidar a 200 pesos. Este sería el primer dato. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Y aparecieron, señores, si dicen que nosotros tenemos que estar en contra de la sojización, ¿qué pasa con las economías regionales? Entonces aparece el dólar Malbec. Y no es una burla. El dólar de los productores vitivinícolas, de un producto exportable como es el Malbec, y dicen, señores, si a la soja le vas a aceptar 200 pesos, a nosotros nos vas a dar 140. Bueno, y esto está generando que algunos sectores de alguna manera le estén reclamando al gobierno qué es lo que está pasando con las economías regionales. Estas son las asignaturas pendientes que tiene Sergio Massa cuando retome su actividad económica en nuestro país. Asignatura pendiente, inflación, la proyección de inflación hasta fin de año, que es realmente muy, pero muy preocupante. Los salarios este año, lamentablemente, con lo que está pasando, los salarios van a perder contra la inflación. Los ingresos nuestros van a perder contra la inflación. Sergio Massa, este sería el lado positivo para los cumplimientos de la meta y negativo para la gente. Sergio Massa va a poder cumplir con las metas de gasto porque la inflación le conviene. ¿Por qué? Porque las jubilaciones van a estar por debajo de la inflación, porque los sueldos de los empleados públicos van a estar por detrás de la inflación.
Entonces, de esa manera va a poder cumplir con las metas. Lo cual también son otros desafíos del equipo, de los macroeconomistas que acompañan a Sergio Massa para poder resolver esta situación. Bueno, esto fue una síntesis de lo que ocurrió en la semana, realmente dos temas muy relevantes, y cuando digo muy relevantes, lo que pasó con la vicepresidenta de la Nación, que no fue un dato menor, y acá todos los medios de comunicación ratifican, esto no fue un autotentado. Principalmente porque en las redes, que lo habíamos hablado con Sheila Wilker en una entrevista que le realizaron, bueno, esto lo movilizó el gobierno para de alguna manera victimizarse. Otros han dicho, bueno, con esto logró el gobierno cambiar la agenda. Sí sabemos muy bien que adquirió mucho protagonismo Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿cómo no va a adquirir protagonismo si estas imágenes recorrieron el mundo? Y el otro tema muy significativo fue el viaje de Sergio Massa en un contexto económico complicado, ante un organismo que es muy complicado, el cual tiene como deuda, o sea, nosotros como deuda y ellos como crédito, el 64% de su cartera. Y por eso, tan importante el encuentro con Janet Yellen como con Kristalina Georgieva. Ahora sí, vamos a un corte. Antes del corte le voy a comentar quiénes son los invitados. Señores, cuando acá convocamos a distintos referentes de distintos sectores, en el programa del día de hoy vamos a traer a un especialista en el mercado inmobiliario. ¿Y por qué digo esto? Ya sé que este es un contexto complejo, pero mucha gente guardó plata por años y dice, bueno, o para mí, o para mi hijo, en el sector y con todo este despelote que hay en la economía, ¿es momento para comprar o momento para vender las propiedades o momento para guardar la plata? Vamos a ver qué nos dice Gustavo Moyano, que es un broker inmobiliario, qué es lo que pasa en este sector. Y no es un dato menor, algunos que quieren hacer alguna inversión, ¿qué momento es este desde el punto de vista de las inversiones? Y también vamos a hablar del contexto internacional. Y para hablar del contexto internacional vamos a estar con Damián Sichero, que, a ver, la guerra Rusia y Ucrania. Los medios últimamente han dicho, tenemos que con la guerra de Rusia y Ucrania, que se ha replegado Rusia. ¿Es así que se ha replegado? Se replegó y va a venir al contraataque. Otro de los temas en el contexto internacional, que me parece un dato de color, digo dato de color, es el fallecimiento de la reina de Inglaterra, pero dato de color. ¿Sí? Acá tenemos temas mucho más importantes. Cuando hablamos de la guerra de Rusia y Ucrania, tiene impacto directo con la situación económica de nuestro país. Fíjense que este dato estuvo contemplado en la carta tipo, en el informe tipo hecho con el Fondo Monetario Internacional. Ahora sí, vamos a un corte y comenzamos acá Unidad Federal. Bueno, señores, acá en el primer bloque vamos a estar con un agente inmobiliario, Gustavo Moyano, lo estamos viendo en pantalla. Muchas gracias por venir, buenas noches, Gustavo. Gracias por invitarme. La pregunta que yo me hago, miren cómo le comento a ustedes, o que vos te haces detrás del televisor, es un momento económico dificilísimo, complejo. A través de la presentación del programa, en distintos medios de comunicación, hablamos, bueno, el viaje de Sergio Massa, miramos el dólar y demás, y mientras tanto en nuestro país, ¿qué? Juntaste unos pesitos y la pregunta que le voy a hacer al que sabe, ¿es momento de comprar o vender en el mercado inmobiliario? Gustavo. Creo que es momento de ambas cosas. ¿En serio? Sí, es momento, si tenés una propiedad que no te está dando renta, es el momento de venderla. Es un momento que podemos decir que sea parecido a un piso y es un muy buen momento para comprar. Hay gente, hoy un cliente me decía, él está descubriendo que hay propiedades a precios que antes no existían. O sea, propiedades de $40.000, $50.000, $60.000, 70, que antes no se mencionaban. Bien, y cuando decís momento de vender, esa persona que vende, ¿siente que va a perder capital o no? Primero, como cuando uno recibe un análisis, puede sacar la conclusión de que tu X está bien o está mal. Creo que hay que trabajar con alguien como un agente inmobiliario, como yo, si fuera, y que esa persona te asesore. Si te asesora bien, es un buen momento para vender, si saben defender tu propiedad, tu capital. Claro, ¿no? claro. Porque el mercado está
entre que el dólar 3.40, 2.60, está por ahí el que tiene dinero piensa que puede hacer ofertas muy agresivas y conseguirlos. Y la realidad es que las propiedades están publicadas casi a precio de cierre. En algunos casos, otros no. ¿Qué significa precio de cierre? Muy cercano. Una propiedad que está publicada, no sé, a $100.000, por ahí se cierra a 96, 97.000 O sea que no viene cualquiera, yo tengo la plata y te paso por encima, no. Es muy del mercado de hoy. Eso está muy, muy en el cliente que tiene el dinero que piensa. También existen propiedades que están publicadas porque los dueños piden ese valor. Para mí vale 130, entonces, y alguien que dice, bueno, van a hacer una oferta agresiva de 130, bajamos a 100. Pero como que si querés pescar tenés que ir a donde están los pescados. Entonces, ¿dónde están los pescados? Con el precio bajo, una buena publicación, buena foto, que estés en todos los medios. ¿Sí? Sí. No solamente en todos los portales, y que responda rápido a las consultas. ¿Sí? La gestión tiene que ser una gestión de trabajo, por eso digo que tenés que trabajar con un profesional que en realidad no tiene un costo casi insignificante. ¿Sí? ¿Por qué decís que es insignificante? Algunos dicen, bueno, ahí está. Algunos dicen, mejor me mando solo. Vos decirle a los demás, ¿por qué no te tenés que mandar solo? Primero porque insignificante serían $100.000, sí. Podemos decir que son $3.000. Sí. Y segundo, porque esa persona va a poder tamizar todo lo que vaya a pasar en el proceso. O sea, primero que va a chequear tu documentación para que todo sea rápido, y segundo, que si vos vas a comprar, te vas a asesorar con alguien que va a comprar. Vos vas a comprar los metros cuadrados que corresponden, escritura a quien corresponde, clientes vendedores que puedan vender, propiedades que existan. A ver, discúlpame, propiedades que existan. ¿Se vende la cosa ajena también? Y bueno, en muchos casos, seguramente debe haber algún caso, un matrimonio que está separando y él pasa por la inmobiliaria X y le dice, vendeme la propiedad, y la propiedad se pone a la venta, pero la esposa no vende. Bien. O sucesiones que no están terminadas. Bien. O propiedades con algún juicio. Bien. Entonces, eso no debería venderse, eso hasta que eso no sea apto para la venta. Claro, correcto, no, está muy bien lo que estás diciendo, el criterio para asesorar. ¿Y ustedes como inmobiliaria, o cómo están viendo las inmobiliarias el mercado de los alquileres? Primero, no hay en el mercado de Buenos Aires, desconozco lo del interior, en el mercado de Buenos Aires hay muy pocas propiedades en alquiler, muy pocas. El precio que el dueño pide a veces tiene que ver con la oferta y la demanda. Claro. Y segundo, los requerimientos que se exigen, que son tener 3 veces el monto del alquiler, a veces el que va a ser el inquilino no llega a cumplir con eso. Y por otro lado, el dueño pide una garantía o un seguro de caución, cosas que a veces no son fáciles. Encontrar un buen inquilino no es fácil, y encontrar una propiedad no es fácil. No hay en el mercado. Sí volvió el mercado Airbnb y todas estas cosas que son alquileres temporarios, porque durante 2 o 3 años la presencialidad fue parte de la facultad. Claro. Volvieron a la facultad y la gente esa del interior estaba sin vivienda para sus hijos. Claro. Esos hijos hoy, muchos están en departamentos temporarios por 6 meses a valores muy altos. A valores muy altos. Por ejemplo, un departamento que se alquila 60.000 pesos. Si lo entregás en el corto plazo, con una locación temporaria, amueblado y demás, ¿cuánto sería? ¿Un 50% más? ¿Un 30% más? No, quizás un departamento que, eso que decís 60.000 pesos, 60.000 vacío. Es un departamento vacío, monoambiente o de ambiente chiquitito, en zonas no estratégicas, y eso en un Airbnb quizás. Hay que ver si en esa zona se alquila en Airbnb, pero si lo buscan, por ahí pagan, no sé, un mes pagan $400, $500, 300. Qué diferencia, ¿eh? Qué diferencia. Bueno, un consejo final para cerrar la nota. Para los compradores, o sea, el momento, o sea, este momento ahora, si la gente tiene que, obviamente, si sos agente inmobiliario vas a decir, no, compren, pero bueno, si es para guardar la plata, o realmente se pueden tomar algún tipo de decisión de comprar o vender. No, si tenés el dinero hay inversiones para hacer, o sea, hay inversiones seguras, que es comprar, por ejemplo, un desarrollo o una propiedad barata que sea vendible. La recomendación sería buscar a alguien que
te acompañe en el trabajo, tu médico clínico, que sería un agente inmobiliario. La gente del interior, en este caso, como ser RE/MAX, tiene una gran parte del mercado, tiene gente de RE/MAX ahí que los puede ir a ver, es decir, quiero comprar en Buenos Aires o quiero comprar en Córdoba, pero siempre tenés que buscarte una persona que te ayude a hacer la gestión para que sea un placer. Esta es la realidad. Muchísimas gracias, Gustavo. No hay por qué. Señores, vamos a un pequeño corte en instantes. Vamos a estar con el licenciado Damián Sichero. Vamos a hablar del escenario internacional. A ver, la guerra Rusia-Ucrania, el impacto que genera en la economía mundial y en nuestro país. ¿Tiene que ver o algo que ver o solamente es para un grupo selecto hablar de la muerte de la reina Isabel o Carlos III? Bueno, todo esto lo vamos a plantear ya en instantes. Bueno, ahora sí, lo estamos viendo en pantalla, estamos con Damián Sichero, analista internacional. Muchas gracias por venir al programa. Hay muchos temas del contexto internacional que de alguna manera pueden generar impacto en nuestro país. Primer punto, no sé, ¿cómo estás viendo el tema de la guerra Rusia y Ucrania y obviamente impacto en el mundo, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. El tema de la guerra este fin de semana pegó un giro un poco inesperado, porque tras varios meses de avance ruso, parece que hubo una contraofensiva de Ucrania y ha recuperado territorios muy importantes. Esto no quiere decir que la guerra esté por terminar, pero podría ser una señal de que Ucrania se recupere e incluso termine de expulsar a las tropas rusas de su territorio. Pero bueno, la mala noticia es que si la guerra continúa en el tiempo, eso va a seguir generando problemas a nivel mundial, lo que está relacionado con el tema de los hidrocarburos, la energía. Rusia es uno de los principales exportadores de energía en el mundo, está comenzando a cerrar lo que es los grifos hacia Europa. Esto genera que la demanda europea se incremente, y al incrementarse la demanda aumentan los precios, oferta y demanda en todo el mundo, generando inflación y problemas de abastecimiento. Y eso impacta tanto en Europa, un lugar muy cercano a Rusia, como en el resto del mundo. Impacta en la Argentina. Argentina es un importador de gas. Si los precios suben los precios de las tarifas y eso potencia más la inflación. Bien. Damián, ya comentaste el impacto que está muy bueno, ¿no? El impacto económico de la guerra. Ahora, la pregunta que yo te hago, no me refiero a, justo ahora estaría, entre comillas, celebrando Volodymyr Zelensky, pero Vladimir Putin, ¿va a aceptar una derrota, el retiro, y terminó ahí, tengo que seguir con la actividad económica? ¿O se puede preparar para algo peor que puede estar vinculado a una reacción nuclear? ¿Qué es lo que se dice, más allá que vos no sos adivino, que no te pedimos predicciones en cuanto al resultado del futuro, pero Rusia porque sí aceptaría, porque cuando hay un conflicto es hasta dónde uno avanza, retrocede y cede hasta qué punto? Bueno, Rusia está siendo... La esfera de Putin está siendo muy criticada por esta derrota de los últimos días, por este repliegue de las tropas rusas. Desde Rusia dice que no se están retirando, el argumento es que es un repliegue estratégico, pero bueno, los datos muestran que en realidad están siendo derrotados y por eso están rearmándose. Y esto le está costando muchas críticas a Putin, porque una derrota sería casi inaceptable. En general en Rusia, cuando un líder pierde una guerra, pierde el poder. El último ejemplo es el zar Nicolás II, después de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, yo no creo que Putin está dispuesto a aceptar una derrota porque sabe que básicamente eso le va a costar su puesto. Y se está hablando de que Rusia finalmente va a hacer una incursión general mandando una gran cantidad de tropas. Un detalle importante es que por el momento Rusia no habla de guerra. Habla de como una misión especial para recuperar territorios, pero no habla de guerra. Incluso en los medios de Rusia no se habla de guerra. Y están presionando a Putin para que finalmente declare una guerra, lo que le permitiría utilizar todas sus fuerzas. No creo que llegue a utilizar un arma nuclear porque, bueno, se usó una vez sola en la historia de la humanidad, en Japón. Japón, sí. Y, bueno, sabemos las consecuencias que eso generó y creo que hay cierto consenso en que no es necesario llegar a ese punto, pero sí que Rusia incremente el uso de artillería, bombardeos, envío de más tropas, etc. Bien. Si te parece, cambiamos el ángulo. Vamos a Latinoamérica, Sudamérica, Chile, Chile plebiscito. Bueno, y los medios de comunicación, gran fracaso del presidente Boric.
¿realmente es un gran fracaso o fue un fracaso de la política? Bueno, el presidente Boric se ve muy afectado por el resultado porque él defendió el proyecto públicamente. Por lo tanto, no sé si catalogarlo como un fracaso, pero sí un golpe para su gestión. Bien. Y en general lo que yo sí creo que es un fracaso del proceso que lleva 3 años. Empezó en 2019 con el estallido social, se consolida en 2020, cuando la gente aprueba en un plebiscito que quiere una nueva constitución. Y sin embargo, menos de 3 años después, el proyecto fue rotundamente rechazado. Más del 60% de los chilenos lo rechazaron. Por lo tanto, no podemos hablar de que no sea un fracaso eso. Aparte votaron 4 millones de personas más que el último plebiscito. O sea, realmente un dato significativo, ¿no? Es que en realidad la participación fue más del 80%, cuando en realidad la participación, cuando se aprueba la idea de una nueva constitución, fue de apenas el 50%. O sea que estos resultados son mucho más representativos de todo el pueblo chileno. Y yo creo que el problema fue que tanto el estallido social como la idea de una nueva constitución apuntaban a hacer que Chile fuese un país más igualitario en términos sociales, Claro. ¿no? Todo empezó por la suba de los precios del metro y lo que la gente en general quería era un poco más de dinero en su bolsillo, jubilaciones un poco más aceptables a futuro, un mejor sistema de salud. Y lo que dicen en general es que se aprovechó la situación para meter de todo en la Constitución. De todo, por ejemplo, el reclamo mapuche, de todo también cuestiones de género, porque hubo un acto donde se han pasado, yo voy a ser más cauteloso, pero algunos periodistas chilenos fueron clarísimos, ¿no? Que un acto previo a la votación, personas, a ver, no quiero ser condenado, bueno, todo el grupo de movimiento LGTB, ¿sí? Se han pasado por las zonas íntimas la bandera chilena, y eso realmente marcó a mucha gente, o sea, que hubo muchas fotografías, ¿sí?, que de alguna manera han tirado por la borda esta reforma sanitaria, esta reforma del sistema previsional, esta reforma del sistema laboral para mejorar los ingresos de la gente. ¿Cuál es tu reflexión? Si vos los ves de esa manera, ¿qué pudo haber influido o no? Sí, a ver, en simples palabras, yo creo que exageraron y se pasaron de la línea en muchos reclamos, incluso en la forma de plantearlos. Por ejemplo, el tema del aborto es un tema muy delicado y se incluyó en la Constitución cuando quizás mucha población no está de acuerdo con eso. Ya está, por ese tema podés lograr un no. Claro, lograr un no. Puede ser rechazado. Sí. El tema de un Estado plurinacional. Para ver lo que pasó, le bastaba a ellos tomar como dato lo que pasó en la República Argentina, ¿no? Es pequeñas cosas que ya con que eso estuvieran iba a complicar todo. El tema de un Estado plurinacional, donde se quería decir que había varios pueblos que constituían a Chile, poniendo en duda incluso la identidad general de un solo país. Yo creo que el problema es ese, que ellos, no quiero decir se abusaron, pero quisieron aprovecharse del estallido social 2019 para meter cosas en una constitución cuando la gente no estaba pidiendo eso. Bien. Entonces, principalmente iba por las 3 reformas que vos mencionaste. Esa era lo que la gente quería, que Chile sea un país más igualitario, Sí. que no haya tanta diferencia entre los que más tienen y el resto de la población. La Constitución abarcaba eso, pero abarcó muchas cosas más que no eran reclamadas en este momento. Bien, clarísimo. Y si te parece, no lo tomas a mal, hacemos una recorrida, una vuelta muy rápida. Ya salimos de Chile, pero bueno, fue el hecho de la semana. Yo siempre digo, para mí es nota de color, no es una nota de análisis, pero los medios de comunicación han hablado muchísimo, bueno, de la muerte de la reina Isabel y, bueno, la asunción de Carlos III. ¿Algún comentario, alguna reflexión al respecto? La verdad que yo estoy sorprendido por la repercusión que generó a nivel mundial. ¿Ah, sí? Una semana antes había muerto el último líder soviético, Gorbachev, y generó impacto, pero lo de la reina ha sido una cosa impresionante. Para Argentina, es cierto, no genera mucho. Hay sentimientos encontrados, las Malvinas, el sentimiento es muy, muy doloroso, ¿no? Hay mucho rechazo hacia lo que es la corona británica y toda Inglaterra en general, y realmente no impacta mucho nuestros vínculos con ellos, porque hay que recordar que la reina Isabel tenía un papel simbólico, era la jefa de Estado, representa a la población británica ante el mundo, pero no tiene ningún poder de decisión. Por lo tanto, todos nuestros vínculos bilaterales con el Reino Unido siguen estando en las manos de la nueva primera ministra, Liz Truss. Pero
Pero bueno, no deja de ser un acontecimiento importante porque es la monarca británica que más tiempo estuvo en el poder, más de 70 años, se cumplieron en febrero de este año. Y yo creo que lo que hay que destacar de Isabel fue su capacidad para, en pleno siglo XX y siglo XXI, lograr que la monarquía siga siendo importante pese a no tener poder de decisión. ¿Cómo se logra que la monarquía siga siendo importante, no? Más allá que la pregunta es compleja, la respuesta es compleja y demás, pero realmente, ¿qué valores ve la gente para respetar tanto la monarquía? Yo creo que se logra básicamente no haciendo nada y no haciendo nada. No equivocándose. Bien. Que es lo que Isabel mejor hizo. Por eso Isabel no daba entrevistas y era muy protocolar. Básicamente la gente respeta a la monarquía porque, a ver, Isabel es la descendiente de Guillermo el Conquistador. Guillermo el Conquistador asume en el año 1066, son 1000 años de dinastía. Por lo tanto, la gente es consciente de lo que la monarquía logró para el pueblo británico, pero hoy en día no genera mucha simpatía tener que pagarle a alguien porque simplemente es un rey. ¿Y qué hacen los reyes? ¿Qué hizo Isabel? Y la gran tarea que va a tener que mantener Carlos es no equivocarse y básicamente seguir apoyando al país simbólicamente y emocionalmente para mantener su cargo. Carlos empieza en desventaja por el tema de la muerte de su esposa, Lady Di. Su esposa de hoy, la reina consorte, es Camila. Era su amante cuando él estaba casado con Lady Di. Por lo tanto, ya empieza un poco tambaleándose, va a depender de él. Pero la modernidad condena que esté con quien fue su examante y ahora su mujer. Yo creo que condena más cómo él trataba, o cómo se trataban mutuamente, mejor dicho, entre él y Lady Di. Creo que hubo mucha polémica, ¿cómo se diría? Chimento en esa época entre lo que pasaba entre ellos y la gente se acuerda mucho de declaraciones o gestos en público que hoy en día no serían aceptados directamente. Pero bueno, Carlos... Cuando hablas gestos en público, ¿cómo cuáles? Señales de rechazo afectuoso, no darse la mano o darse la espalda, quizás no estar cercanos cuando se supone que eran pareja. Que eran pareja. Claras señales de que ellos, no quiero poner la palabra, no se querían, pero que tenían problemas sentimentales. Bueno, muchísimas gracias. Realmente interesante el abordaje que le dimos para el por qué está instalado en los medios, en el mundo, y tuvo tanta relevancia la muerte de Isabel y la asunción de Carlos III. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Señores, vamos a un pequeño corte, si sos tan amable. Señor director. Bueno, señores, estamos en el último bloque del programa, pero dentro iba a estar en piso, no pudo por cuestiones laborales asistir Miguel Castro, pero ahora lo vamos a presentar, si vemos imágenes, porque hicieron un importantísimo acto. Estas son las actividades de acción social, si lo podemos ver a pleno. El Sindicato de Empleados de Farmacia de La Plata, más de 700 chicos pudieron celebrar junto a las familias de farmacia la fiesta del Día por la Niñez, que organizó su conductor Miguel Castro, en una tarde hermosa, con juegos, animación, regalos, fabulosos sorteos y muchísima diversión. Esto se realizó en el camping del gremio en la localidad del Pato, en Berazategui. Bueno, desde ya, felicitaciones por todas las actividades que hacen desde la Federación distintos sindicatos. En este caso es el Sindicato de Empleados de Farmacia de La Plata. Reiteramos nuevamente las felicitaciones. Y ahora sí, vamos a piso y hacemos un breve resumen del programa del día de hoy. Ustedes saben qué es lo que pasa en la agenda de la gente. Está yendo por un carril diferente a lo que le pasa a la política. La agenda de la gente es la agenda de los trabajadores. La agenda de la gente es la agenda de los jubilados. La agenda de la gente es, señores, la inflación no para. ¿Qué medidas van a tomar? Con esto no estamos diciendo que, de alguna manera, Sergio Massa logró contener una gran corrida. Sergio Massa, con el dólar al día de hoy, ha logrado salir del dólar de la hiperinflación. Salir del dólar de la hiperinflación. Salir de la corrida que cayó, por ejemplo, el expresidente Raúl Alfonsín. Pero, sin embargo, quedan muchas tareas pendientes de su vuelta de Estados Unidos en nuestro país
cuando ya tracciona la inflación con datos muy preocupantes para el mes de septiembre, no solamente con lo que se va a dar a conocer en agosto. Y también el otro tema es, y va a haber un escenario donde los salarios le van a perder a la inflación en términos interanuales. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en las futuras paritarias el año que viene para recuperar la inflación perdida en este periodo. Bueno, y ahora sí, cerrando el programa, voy a dejar la carpeta porque tengo que hacer los agradecimientos de la ropa, ¿sí? Y ustedes saben, todos los programas, quien nos viste es Sastrería Windsor, que está ubicado en la calle Maipú 843. Ustedes lo pueden ver en las redes sociales como @Sastrería Windsor. Y ahora sí, vamos a este chaleco de Sastrería Windsor. Miren cómo están, la forma que tienen los botones. Este saco, acá pueden ver la marca, Sastrería Windsor, dice Super 100% extra fina, lana al 100%. Y esta camisa también es de Sastrería Windsor, una sastrería tradicional, con un enfoque, con una forma de trabajo moderno, con toda la tecnología y adaptado para cada tipo de cliente. Señores, nos despedimos de todos ustedes y nos vemos la semana que viene acá, en Unidad Federal.